Mira que hay productos bancarios, pero hay algunos que son de verdad escabrosos. Os voy a hablar de uno de ellos, la hipoteca inversa. Hipoteca inversa que se concede muchas veces en situaciones dramáticas y por tanto situaciones que dan verdadero asco. Os cuento un poco con detalle en este vídeo. Además os quiero hablar incluso de una guía que dio el propio Banco de España precisamente este tipo de productos, en el que habla del tipo de productos y me dará pie a comentaros situaciones bastante escabrosas por el tema de la hipoteca inversa, también llamada hipoteca pensión, hipoteca vitalicia. Para allá vamos. Este tipo de hipotecas inversas que os voy a hablar son hipotecas dirigidas a personas mayores, personas que en muchos casos se encuentran incluso en residencias o se encuentran con enfermedades, personas muy vulnerables, porque también afecta a personas con discapacidad o personas con dependencias. Es decir, gente muy vulnerable, muy sensible, incluso ya no solo, aunque te encuentres personas mayores que no se encuentren en un hospital o no sean terminales, pero ya sabéis que la comercialización de este tipo de productos hipotecarios a personas de cierta edad puede ser muy peligrosa. Puede ser muy fácil al banco, en base de un empleado que le tenga cierta confianza a las personas mayores, porque muchas veces las personas mayores dan confianza en base a un banco, una marca comercial, a la persona que tienen enfrente, confiando que ese tipo de productos que le van a vender son reales, son comprensibles, son adecuados a su perfil, y eso muchas veces no se da. Por eso estas hipotecas inversas dirigidas a este tipo de personas de cierta edad o con discapacidad o con dependencia son realmente productos financieros ya no solo complejos, sino yo añadiría ciertamente asquerosos. Asquerosos porque dejan a situaciones vulnerables en situaciones todavía más gravosas de las que estaban cuando entraron al banco. Bueno, no me quiero enrollar mucho y vamos un poco al detalle. El sentido de este vídeo era precisamente hablar un poco de la guía que da el propio Banco de España. La guía, como siempre, que aportamos documentación, la dejamos abajo para que la podáis ver. Es una guía de acceso a la hipoteca inversa emitida por el propio Banco de España, ¿vale? Os digo, la dejamos abajo. Si nos veis de un móvil, pinchad en el título para que en el desplegable la podáis ver. Voy a dar unas pinceladas de lo que dice esta guía porque lo considero bastante importante de cara a lo que está diciendo ya el Banco de España que supone esta hipoteca inversa, y luego os contaré además realidades que se producen, porque ya hay muchas sentencias que declaran nulas estas hipotecas inversas o por lo menos declaran nulos ciertos aspectos de esa hipoteca que suponen miles y miles de euros de pérdidas para estas personas vulnerables y que puede recuperar en el juzgado. A ver, lo primero que dice ya en la presentación, lo digo para que os hagáis... bueno, no me quiero poner muy dramático, pero en la presentación ya el propio Banco de España está reconociendo que hay una complejidad financiera en este tipo de productos. Recordad, como os he dicho al principio, que es un producto dirigido a personas con cierta edad o vulnerabilidad de algún tipo, ¿vale? Discapacidades, en fin, dependencias. Pues para personas dirigidas a este perfil de cliente, ya se le está ofreciendo un producto que ya el propio Banco de España dice que tiene complejidad financiera. Eso lo dice en su presentación, ¿vale? En la propia página 9, que es prácticamente la primera que hay texto, en la presentación ya dice que es un producto complejo y que además tiene efectos que van más allá de la persona que lo contrata, es decir, los herederos. O sea, es un producto que afecta no solamente al que lo contrata, sino a sus propios herederos que van a sufrir las consecuencias directamente. Eso lo dice en el Banco de España, en su guía, en la propia presentación, ¿vale? ¿A quién se dirige este producto? Lo dice la propia guía, a personas de más de 65 años. Muchas veces los bancos la dan a personas incluso, exigen que sean incluso 70 o 75, pero ya el mínimo que se establece es más de 65, discapacidad de por lo menos igual a un 33% o más, ¿vale? Puede tener una discapacidad superior al 33%, o dependencias graves o muy graves. O sea que muy atentos a quién se dirige ese producto. Dependencias graves o muy graves, imaginad las personas que sufren ese tipo de dependencias graves o muy graves, o esas discapacidades de un 33% o más, o que ya tienen una cierta edad. A ese va dirigido. Y ya en la guía, el propio Banco de España está advirtiendo que tiene complejidad financiera y que tiene efectos no solamente para el que lo contrata, sino para los herederos. Atentos.
Esa hipoteca inversa también tiene otros nombres comerciales como hipoteca vitalicia, hipoteca pensión o pensión hipotecaria, ¿vale? Son distintos nombres para distintos collares para el mismo perro o distintos perros para el mismo collar. Un desastre. El nombre es lo de menos, lo importante es que se comercializa ese tipo de productos a estas personas con dependencia, vulnerabilidad de algún tipo. Se les da, a cambio de esa carga hipotecaria en su inmueble, se exige que tengan un inmueble libre de cargas, que el banco, a cambio de poder gravar ese inmueble, de poder poner sus manos en la casa, en el piso, les da una suma única o una suma periódica, mensual. Y que además puede ser una suma que da temporalmente o da de carácter vitalicio, hasta que se muera. Si lo da temporalmente, tener muy en cuenta que tanto si lo da vitalicio como si es temporal o le da una suma única o le da de manera periódica, eso va a seguir generando intereses siempre, ¿vale? Puede tener una correspondencia, como os digo, de un abono temporal o no, un dinero que le dan mensual, pero eso va a generar intereses, ese capital que le vaya podido dar de una sola vez o temporalmente, mensualmente. Así que tened en cuenta, ya es una vivienda que se grava por el banco a cambio de una remuneración, como está explicando aquí, temporal o vitalicia, que genera intereses. Ahí es donde viene el interés del banco. ¿Por qué? Porque esa persona vulnerable cede un inmueble, el banco ya agarra ese inmueble, da un dinero y empieza a cargar intereses. Plom, 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 plom. Mientras viva o, aunque siga vivo, solo durante un tiempo. ¿Cómo comercializan esto los bancos? Pues muy fácil. Van al abuelo, a la abuela de turno o a la persona que sufre una dependencia o una discapacidad y dicen, oye, ¿tienes casa? Pues oye, no te preocupes porque vas a seguir disfrutando de tu casa. Pero como tú disfrutas de tu casa, yo te voy a dar una pensioncita, ¿vale? Un dinerito todos los meses para que vivas todavía mejor y puedas suplir, pues, tu pensión o, pues eso, si tienes cargas o si tienes dependencias, tienes que pagar a alguien, en fin, tengas un dinerito todos los meses por tu casa, pero no te vamos a quitar la casa. Eso es lo que te venden. ¿Qué sucede? Que la casa no es que no te la quiten, puede ser que titularmente no te la quiten, o sea, que esa persona que contrata tenga la titularidad de la vivienda. ¿Pero qué sucede? Que le están grabando la casa, le están metiendo una deuda a la casa, le están metiendo un bicho en la casa que la persona que contrata puede no saberlo o puede no conocer realmente hasta qué punto económicamente le están metiendo un bicho. O, que también se da, los bancos no analizan la solvencia de esa persona, es decir, si esa persona realmente necesita gravar su vivienda, que suele ser un importe alto y una parte muy grande del patrimonio, si esa persona realmente tiene esa necesidad de solvencia para darle esa pensioncita y atrapar la casa. Entonces, ¿cómo lo comercializan? Resumo. Tranquilo, ¿tienes una casa? Pues yo te doy una pensioncita al mes por tener una casa. Pero la casa la sigues disfrutando mientras vivas, no te preocupes. Eso es como comercializan. La realidad, lo que os digo, atrapan la casa. Le meten una deuda brutal en la casa que el día de mañana, si quieres quitar la deuda, vas a tener que vender la casa. O si van a heredar, los herederos son perjudicados directos en todo esto, se van a encontrar que la casa donde vivía su padre, su madre, el familiar que fuera, tiene una deuda brutal, que puede suponer la totalidad de lo que vale la vivienda o incluso más. O para poder heredar esa casa tienes que pagar un dineral en cualquier caso. Así que tened muy en cuenta cómo comercializan este producto, ¿vale? Tranquilo que te damos una pensioncita a personas que, como os digo, pueden tener edad o pueden tener, lo repito, discapacidad o dependencia. Personas muy vulnerables, ¿vale? Que en algunos casos los bancos saben que es una persona mayor que tiene su cuenta ahí en el banco y le van y le comercializan productos de todo tipo y alegando que puede tener una enfermedad o que puedes vivir X años, tú no te preocupes, te voy a dar una pensioncita y te atrapan la casa. ¿Cómo convencen a estas personas? La convencen diciendo, no te preocupes que la casa, tú podrás seguir viviendo en la casa, ¿vale? Tú seguirás viviendo en la casa y con eso ya se quedan tranquilos. Pero no le están contando toda la verdad, no le están contando qué deuda brutal va a suponer para ellos en esa casa. No les van a explicar las repercusiones económicas de esa hipoteca, ni les van a analizar realmente si necesitan, si tienen esa necesidad de solvencia tan grande como para gravar lo que es su casa. Así que ahí está el peligro. ¿Qué exigen al heredero una vez fallecido las personas o la persona que contrató?
esa hipoteca. ¿Qué le van a exigir? Pues que liquide esa deuda brutal que tiene el inmueble y que además devuelva todo el dinero que le prestaron a la persona que contrató. O sea, no solo devuelves el dinero que te contrató, sino además toda la deuda que se ha ido generando. Pum, pum, pum. Deudas muy grandes. ¿Qué otra opción tiene el heredero? Decir, bueno, pues si no me pagas, vende la casa, ¿vale? Porque ten en cuenta que esa casa está gravada con una deuda muy grande y además le obligan a contratar la hipoteca una serie de seguros, ¿vale? Seguros obligatorios que aumentan la deuda. Cláusulas que tiene esa hipoteca que resultan abusivas y que lo que hacen es volver a aumentar la deuda. Ten en cuenta que la deuda que tiene la casa, cuando llega el heredero a ver qué pasa con esa casa, se encuentra en la deuda brutal. ¿Por qué? Porque los intereses son muy altos, porque las comisiones son abusivas y por tanto sube la deuda y porque además tiene seguros ahí agarrados que aumentan todavía más la deuda, ¿vale? Porque esos seguros se meten en la cantidad de deuda. ¿Y por qué existen esos seguros? No para la persona que contrata, no, sino para favorecer al banco. El banco te obliga a esos seguros porque así se garantiza que si tú vives mucho más de lo que el banco piensa, ¿vale? El seguro les va a cubrir, ¿vale? Ese seguro no te cubre nada a ti, ese seguro cubre al banco. Porque si te da por vivir más de lo que el banco quiere que tú vivas, el seguro les cubre. ¿Pero qué sucede con ese seguro? Que tú lo pagas y lo meten en la deuda, ¿vale? Esa deuda que tiene el inmueble no solamente son los intereses y las comisiones, también es ese seguro. Así que tus herederos tendrán que cubrir toda esa cantidad de seguro que solo beneficia al banco. Tener muy en cuenta eso. Ese seguro te lo cargas tú en la casa, pero beneficia al banco. Así que el heredero, como os decía, cuando se encuentra la herencia, ve que la casa que tenían sus padres o sus familiares tienen que liquidar una deuda brutal y devolver todo además lo que le prestaron. ¿Qué opciones tiene? Vender la casa para poder pagar. Manda narices, tienes que vender la casa para poder pagar todo eso. Si no, ¿qué pasa? Que el banco se queda la casa. El banco no pierde nunca. O le devuelven todo lo que prestó, más todos esos intereses, más todas esas comisiones y todo ese seguro, o el banco se queda la casa. El banco encantado. ¿Por qué? Porque si tú vives más de lo que estima el banco, le paga el seguro tiene que hacerse cargo. El banco encantado. ¿Que no? ¿Que mueres antes? Pues no hay problema, que me paguen todo lo que me deben de seguros, intereses, gastos, o si no me quedo la casa. El banco encantado. Es un producto que interesa mucho a los bancos y es un producto que se comercializa a personas vulnerables que les dan una pensión y pueden estar pues, preocupados, lógicamente, porque necesitan ese dinero o porque tienen una enfermedad o por lo que sea. Pero las consecuencias son enormes, consecuencias económicas, el banco lo sabe y el banco se asegura un inmueble libre de cargas para cargarlo él, para agarrarlo, ¿vale? Por eso os digo que este producto es bastante asqueroso por las personas a las que va dirigido y porque no se da información, en gran parte de los casos, no se da información suficiente de las consecuencias económicas que esto tiene, no solo para el que contrata, sino también para los herederos. Así que remito a lo que os he dicho al principio, a la presentación de la propia guía, ¿vale? No me lo invento. Lo está diciendo la propia guía en la presentación. Complejidad financiera y efectos más allá de la persona que contrata. Efectos que sufren no solamente la persona que contrata, sino sus herederos. Así que mucho cuidado si algún familiar tuyo tiene o tú mismo tienes una hipoteca inversa, hipoteca pensión, hipoteca vitalicia, pensión hipotecaria, el nombre que quieran. Mucho cuidado porque eso es muy perjudicial. Ya hay sentencias muy favorables que anulan este tipo de hipotecas, que devuelven un montón de dinero, tanto a la persona que contrata si vive o a sus herederos, devuelve y restituye un montón de dinero. Nosotros estudiamos tu caso y te lo llevamos completamente gratis. Llámanos, mándanos un email y estudiaremos tu caso completamente gratuito. Y si vemos que es viable, iremos a por ello sin cobrarte absolutamente nada. Porque aquí el que tiene que pagar es el banco. O la aseguradora, el banco y la aseguradora en muchos casos, que ha metido un seguro que es brutal, con unos importes brutales que cargan la casa con un montón de dinero que realmente la persona que contrata no necesita ese seguro. Ese seguro es para el banco. Así que te devuelvan todo lo que han pagado. Esa hipoteca inversa se puede reclamar, ¿vale? Tanto si está en vigor como si está cancelada. Si eres su heredero, ten en cuenta que podemos pelear. Imagínate que resulta que tuviste que hacerte cargo de una hipoteca inversa y se canceló hace años. Igualmente nosotros te ayudamos, no te preocupes. Aunque esté ya cancelada, mándanoslo por email, nos llamas, te pones en contacto y lo peleamos gratuitamente por ti. A por ellos.